Bien, continuando con el curso, en esta segunda clase ya nos toca ver el tema del cálculo de la fuerza sísmica total en la base con el método de la fuerza lateral equivalente, que es muy comúnmente conocido como el método estático, y que lo vamos a hacer precisamente con nuestra E030, nuestra norma de aquí del Perú, pero que es fácilmente adaptable para el resto de normativas del resto del mundo. Bien, vamos a empezar entonces. Anteriormente nos habíamos quedado viendo toda la parte del modelado, del dibujo en sí de nuestro proyecto, y había quedado ya listo para empezar a asignarle, digamos, alguna que otra carga, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es ir al menú de definiciones y voy a crearme patrones de carga. Voy a renombrar el peso propio de esta manera. También voy a necesitar una presión de agua, una presión hidrostática le voy a colocar para que sea más preciso, del tipo Oder. También voy a necesitar una carga viva. Y bien, nada más con estos patrones por el momento, que de hecho puede que no las necesitemos en esta clase, pero de todas maneras es bueno que ya las vayamos generando. Voy a renombrar aquí en los casos de carga, igual como lo hemos hecho para los patrones de carga. Y ya tenemos nuestras cargas básicas con las que podemos empezar. Primeramente, antes de empezar, debo mencionar lo siguiente para el propósito del análisis sísmico que vamos a desarrollar. Ya sea que estemos realizando el análisis en la dirección X o en la dirección Y, por ejemplo, para propósitos de esta clase, yo lo voy a hacer en esta dirección, en este sentido. Y para ese propósito vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esta célula de aquí, de la izquierda, volumétricamente, para efectos del cálculo, lo vamos a considerar que es distinta de esta de la derecha. Aunque sabemos que de manera por volumen, pues estas a las finales me van a producir las mismas fuerzas dinámicas, de acuerdo con el modelo matemático de George Hausner. Sin embargo, debido a la presencia de este muro que me divide al tanque en dos células, pues voy a tener que calcular para la célula de la izquierda un peso de líquido, un peso impulsivo y un peso convectivo. Y estos componentes me van a producir fuerzas laterales que se van a aplicar en esta célula. Y de la misma manera, como eh, pues estas células tienen iguales medidas, pues también vamos a tener el mismo volumen. Entonces, el procedimiento que hagamos en una de ellas, la vamos a tener que replicar para la otra célula. Entonces, esa aclaración vale la pena que se les mencione para evitar confusiones futuras. Entonces, para el análisis en la dirección X, por ejemplo, así como lo tenemos aquí, pues tendríamos que trabajar de esta manera. Y de la misma forma, tendríamos que repetir el proceso para el análisis en la dirección Y. Entonces tendríamos que tener el mismo cálculo de volúmenes, componentes impulsiva y convectiva, y calcular pues para una fuerza
sísmica en este sentido para este volumen y otra fuerza sísmica en este sentido para este otro volumen. Eso sería para la dirección Y. Pero para la dirección X, entonces también aquí vamos a tener, voy a cambiar de color para diferenciarlo, una fuerza lateral en este sentido y otra fuerza lateral en este otro sentido. Entonces vamos a tener dos fuerzas sísmicas actuando de manera conjunta. Otra cosa que también hay que tener en cuenta antes de empezar a hacer los cálculos es que la longitud eh, de análisis para nuestras células, para esta célula por ejemplo, va a ser aquella en la cual pues se tenga el volumen en el cual estamos calculando. Por ejemplo, para esta célula de aquí de la izquierda, yo tengo todo este volumen. Tengo todo este volumen. Entonces, como tengo, por ejemplo, para la dirección X, para el análisis en la dirección X, la longitud de mi análisis correspondería, por ejemplo, a esta longitud de ejes que tenemos. Y para un análisis eventual en la dirección Y, a ver, pensaba que estaba con trazo de línea recta, pues nuestra longitud de análisis sería este valor, por ejemplo, de 5,35, que ustedes podrían considerar la longitud o el ancho total de este tanque. Eso ya de manera libre lo voy a dejar a disposición para que el mismo profesional a su criterio considere esa longitud de análisis. Esto les menciono porque en el capítulo 9 del ACI 350, que me habla de modelos dinámicos, vamos a poder ver que para la aplicación de nuestras expresiones, para el cálculo de las componentes dinámicas, pues aquí tenemos la participación de un parámetro L. Ese parámetro L es aquel que les acabo de describir hace un momento. Entonces, si es que estamos en dirección X, para este volumen, me correspondería trabajar con esta medida. Y para la dirección Y, sería con esta medida. Entonces, ese L me representa esas medidas que acabo de indicar. Vamos a trabajar esto en un Excel. Y primeramente vamos a tener que calcular el peso de líquidos, luego mi componente dinámico impulsivo y el componente dinámico convectivo. Precisamente para el líquido solamente. Hay que precisar esto. Vamos por aquí al AutoCAD y procedemos a calcular el volumen total de líquido de cualquiera de las células. A ver, tengo 3 por 15, son las medidas interiores, por 4. 3 por 5, 15, por 4 serían 60 metros cúbicos que tenemos en una de las células. Entonces multiplicamos 60 por, y el resultado sería el peso total del líquido en kilogramo fuerza. Ahora con esta información procedemos a aplicar las expresiones matemáticas que tenemos aquí. Tangente hiperbólico por la longitud del análisis. Hemos indicado que vamos a hacer un análisis en la dirección X, así que mi longitud de análisis lo puedo trabajar con esta medida. O si de repente ustedes quieren ser un poco más precisos, podrían trabajarlo desde aquí, desde este borde, hasta posiblemente el otro borde. Pero eso ya, como les mencionaba, lo dejo a decisión del profesional que va a realizar su cálculo. Yo personalmente lo voy a trabajar con esta medida nada más.
5.35, a ver, 5.35 sobre la altura del líquido, que es 4. Todo esto sobre todo este valor, así de esta manera. Con esto lo que estoy obteniendo, con este cociente nada más, es un porcentaje de participación de todo el peso del líquido que está pasando a formar parte de la componente impulsiva, de la componente dinámica impulsiva. Aquí vamos a completar de una vez también esto, que sería en kilogramo fuerza, y multiplicamos por el peso total. Y ese valor sería mi componente dinámico impulsivo. Ahora, para el convectivo, repetimos el procedimiento. 0.264 por 535 sobre HL, que son 4 metros. Vamos a encerrar esto en un paréntesis porque nos va a servir. Todo esto por tangente hiperbólico de 3.16 por, bueno, está al revés, 4 sobre 535. De esta manera. A ver, aquí me estoy olvidando de multiplicar. Y ahí tenemos este resultado. Y también la interpretación es la misma y nada más procedo con la multiplicación. Y tengo también mi componente dinámico impulsivo. Una vez conocidos estos datos, el siguiente paso es determinar las alturas de aplicación de las mismas, ya que estas prácticamente corresponderían a cargas puntuales laterales. Entonces, eso lo hacemos de acuerdo con esta condición, trabajando con la condición de EBP. Eso también ya lo hemos indicado de manera previa en las clases. Tal como podemos ver, debemos evaluar la relación de L sobre HL. Entonces, hay que hacerlo. 535 sobre HL, que son 4 metros. El valor es adimensional. Obtengo un valor de 1.3375. Es un valor ligeramente mayor a este que tenemos aquí, en esta segunda condición. Entonces, la altura de aplicación de esa carga, de ubicación de esa carga impulsiva, correspondería a esta expresión, al 37.5% de la altura total del líquido. Entonces aquí, HI es igual a 0.375 por la altura total del líquido, que son 4 metros. Esto, obviamente, en metros. Y tenemos ahí nuestro dato. Para la componente convectiva también hacemos lo mismo. Aquí si no hay condición que aplicar, así que directamente aplicamos la expresión coseno hiperbólico de 3.16 por la altura del líquido 4 sobre 5.35 menos 1, y todo este dato me va a servir. Todo esto es sobre 3.16, que sería esto, por seno hiperbólico de 3.16 HL sobre L. Ahí está. Y esto también me está faltando multiplicarlo por la altura total del líquido, por 4 metros. Y de esta forma pues tenemos también nuestro dato. Ahí de esta manera. Tengo entonces mis componentes, sus respectivas alturas de aplicación. Ahora lo que me toca determinar serían sus propiedades dinámicas, como son su
Más que todo los periodos fundamentales es lo que más me interesa, porque dependiendo de ello, vamos a utilizar este contenido de una ponencia que se realizó en la ciudad de Trujillo, en Moyobamba y también aquí en Cajamarca, que tiene que ver pues con el tema que estamos viendo, análisis sísmico de tanques apoyados, pero con nuestra norma. Entonces, estaba indicando que el periodo fundamental para mí es lo principal porque lo necesito para poder determinar el coeficiente de amplificación sísmica. Este coeficiente de amplificación sísmica, como sabrán, es dependiente del periodo fundamental. Entonces, vamos a proceder con el cálculo de ese periodo fundamental. Para esto entonces vamos a hacer uso también del, del modelo que tenemos aquí, porque con este modelo vamos a ayudarnos para poder determinar el periodo fundamental impulsivo más que todo, ya que lo que tenemos aquí en Excel calculado hasta el momento, este peso impulsivo corresponde solamente al peso nada más del agua o del líquido, diciéndolo de manera genérica. Sin embargo, también para nuestro análisis necesitamos la participación de la estructura misma del tanque. Entonces, vamos a combinar este peso impulsivo con el resto del tanque para determinar el periodo fundamental. Ya que si revisamos aquí en este contenido, en esta parte del ACI, vamos a ver pues que para el cálculo necesitamos como datos la rigidez lateral y las masas. Las masas para nosotros es algo bastante sencillo de determinar, sin embargo lo que sí sería un poquito complicado sería pues la rigidez lateral. Entonces para no complicarnos mucho, pues vamos a ayudarnos del software para determinar este periodo fundamental de manera directa. Entonces, dicho eso, pues empezamos. Bien, primeramente quiero mencionar lo siguiente. Eh, Estos pesos, estas masas son masas laterales que las vamos a asignar a cada una de las células, porque el cálculo que hemos hecho es solamente para una de ellas. Entonces, como es igual para ambos, el mismo valor que ingrese aquí va a ser el mismo que yo deba ingresar aquí, pero de manera lateral. Y también cabe indicar que eso lo voy a hacer en el centro de cada una de las células. Entonces, sabemos pues que todo esto está dibujado a ejes. Voy a ubicarme un punto que esté a la mitad de esta distancia, de 5.35. Entonces vamos a multiplicar 5.35, vamos a dividirlo entre 2. Entonces voy a buscarme una ubicación de 2.675 aquí en en el, en el software. Para esto voy a hacerlo mediante el dibujo de un punto 2.675. Desde aquí. Aquí se me ha dibujado el punto. Aquí está. Entonces, en esta ubicación, a la altura correspondiente, pues voy a ubicar esta carga impulsiva para combinarla con el resto de la masa del tanque y a partir de ahí determinar eh, mi periodo fundamental impulsivo. Inmediatamente también voy a ubicar esto hacia el otro lado y esto sería 535 por 1.5, 8025
y también tenemos aquí nuestro punto. Ahora voy a ubicarme en una vista 3D en la que pueda visualizar, bueno, que esté en el plano XZ o XY, cualquiera de los dos. Por ejemplo, para esta ocasión voy a hacerlo con, con XZ, con apertura de 0. Aplicamos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a mover, digamos, todos estos puntos, hasta este punto. Y de esa manera pues me voy a evitar el problema de, o bueno, el detalle de que tenga que generar de repente elementos auxiliares para generarme alguna discretización. Esa sería la manera más rápida de trabajar aquí. Entonces tengo esto. Ahora me acerco de esta forma. Control M. A ver, Control M. Bueno, no me responde. Control M. Con esto. Y voy a medir esto. Voy a mover desde aquí hacia este punto. Y veo que tengo esta distancia de 0,20. Aplicamos y cerramos. Y de esta forma pues ya tenemos ubicados todos los puntos para toda la estructura del tanque a esa ubicación. Ahora selecciono este punto y lo borro, porque puede que de repente se me genere un punto duplicado que luego puede resultar que está suelto. Es por ese motivo que lo estoy borrando. Voy a repetir el proceso también para este otro. Entonces nuevamente voy por acá, XZ, apertura de 0. Y lo hacemos de esta manera. Vamos a la vista 3D y el procedimiento creo que ya lo conocemos. Vamos a mover desde aquí hacia este lado. Veamos si esta vez me hace caso el control M. Bueno, no responde. Entonces tenemos que hacerlo de esta forma. Aquí nuevamente indicamos la dirección del movimiento. Aplicamos y cerramos. Y nuevamente seleccionamos y eliminamos cualquier otro tipo de objeto duplicado que tengamos aquí. Bien, ya tenemos nuestro modelo de tal manera pues que lo podemos tener hasta, bueno, de tal manera que esté justamente en el centro de cada una de las células. Voy a ir nuevamente a una vista 3D de esta forma, porque lo que voy a hacer es discretizar todos estos elementos. Aunque aquí, debido a que tengo que todo esto pues ha sido, le hemos girado los ejes locales, los hemos ordenado de la manera como nos conviene, pues la manera de dividir cada uno de los objetos pues va a ser diferente. Entonces vamos nuevamente por aquí a un plano XZ de esta forma y vamos a hacer una división individualizada. A ver, aquí sería 1, 2. Bueno, era al revés. 2, 1. Ahí está. Aquí sí creo que sería al revés. 1, 2. Vamos a XY.
y esto sería también 1, 2. Bueno, aquí también era lo mismo, y aquí en la tapa sería 2, 1. De esta manera ya tenemos eh, todo lo que necesitamos. Vamos a tratar de ubicarnos también en un punto tal que sea a esta altura de 1,5 metros. Entonces aquí vamos a buscarlo. Fíjense aquí en las coordenadas. A ver, aquí tengo 2 metros, 1,5 metros. Aquí está. Entonces voy a seleccionarme todos estos puntos y voy a pedir que se me muestre solamente esos objetos. Ahí lo tenemos. Ahora, desde este punto, voy a dibujarme una línea hacia el otro lado, en la coordenada en X que hemos calculado. Entonces procedo a dibujarme una línea de esta manera. Ahí está. Ahora voy a dividir esta línea en varias partes. Esa división la podríamos hacer teniendo en cuenta estos puntos, o podríamos hacerlo de manera arbitraria. Eso ya queda a decisión de cada uno de ustedes, porque indistintamente si lo hacemos de esta forma o lo hacemos de una manera arbitraria, eh, vamos a tener que enlazar estos puntos que estarían en el aire, en donde asignaríamos las cargas laterales hacia el resto de la estructura del tanque. Entonces, yo lo que voy a hacer es seleccionarme estos objetos y voy a hacer una división similar al número de divisiones que tengo aquí. A ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 divisiones. Entonces, voy a dividir estas dos líneas en 8 pedazos. Ahí está. Inmediatamente también voy a dibujar puntos en estos, valga la redundancia, puntos de división. Porque voy a proceder a borrar las líneas, ya que si no dibujo esos puntos, cuando borre las líneas se me van a borrar también los puntos que estaban asociados a esas líneas. Es por eso que hice ese procedimiento. Ahí está. Ahora entonces selecciono estos puntos, igualmente también estos. Fíjense que tengo en total 14 puntos entre los dos. Entonces eso quiere decir de que en cada lado tengo 7 puntos. Entonces voy a distribuir de manera equitativa en estos 7 puntos toda esta carga que la vamos a asignar a manera de masa aquí en SAP 2000. Entonces me dirijo por aquí al menú Assign, Joint y aquí a Macy's. Global
y lo vamos a hacer mediante peso. Entonces doy un control C a esto, control V, pero con el detalle de que esto lo estoy repartiendo entre los 7 puntos para cada lado. Aplicamos y cerramos. Y de esta manera entonces ya tenemos nuestra componente impulsiva, que la vamos a combinar con el resto de la masa del tanque para poder obtener el periodo fundamental total impulsivo. Ahora selecciono todos estos puntos y los voy a enlazar para que estos no queden en el aire, no queden sueltos, porque por el momento son elementos sueltos. Entonces ese enlazado lo hago mediante un constraint del tipo diafragma. Ahí está. El cambio de color es un indicativo de que se han asignado todos los puntos a ese diafragma. Entonces ya tenemos que todos esos objetos están enlazados entre sí. Pedimos que se nos muestren todos los objetos y ya estamos listos para poder eh, calcular el periodo fundamental impulsivo. Voy a asignar en el techo una carga viva. Una carga viva cuyo valor lo voy a considerar en 100. Aplicamos y cerramos. Ahora, para el cálculo del periodo fundamental, debemos tener en cuenta pues, que este es un procedimiento en el cual se inicia desde el análisis modal, y para la realización del análisis modal necesito también el cálculo del peso, el peso sísmico efectivo del tanque. Entonces, ese peso sísmico efectivo lo vamos a hacer en concordancia con lo que tenemos nosotros en la norma, en la E030. Entonces, nuestra E030 nos indica que para construcciones del tipo A, porque esa es una construcción del tipo A, eh, hay que calcular el peso sísmico efectivo como igual al peso propio más las cargas muertas que pueda tener, que en este caso no las estamos considerando, más eh, el 50% de las cargas vivas y más el 25% de las cargas vivas de techo. Nosotros vamos a anular esto porque esta carga viva se refiere a cargas vivas en entrepisos, en pisos inferiores. Y este 25%, bueno, este carga viva de techo, se refiere a cargas en la cima de la construcción, que sería pues en este caso la tapa del tanque. Entonces, esto no nos correspondería utilizar y nos correspondería trabajar con este valor. Dicho esto, entonces, nos dirigimos por aquí, vamos al mass source, vamos a no modificar, le voy a colocar un nombre, categoría A, y vamos a agregar esa carga viva, 0.25. Con esto lo que estamos haciendo es de que al estar activada esta opción, la masa sísmica del,
de la construcción va a ser calculada del peso propio de todos los objetos que tenemos dibujados, más también las masas que hemos adicionado. Nosotros hemos adicionado masas laterales. Entonces eso también estaría considerado aquí con esta opción. Y para considerar la carga viva, pues ha sido necesario activar esta opción. Y que lo estamos haciendo aquí. Aceptamos, aceptamos. Ya estamos listos para ejecutar nuestro análisis. Sin embargo, hay un detalle que debemos tener en cuenta. Todos los objetos que tenemos dibujados aportan peso y masa. Entonces, nosotros tenemos dibujado también aquí en este proyecto la base o todo lo que es la cimentación misma y la losa de fondo. Entonces debemos configurar el proyecto de tal manera que toda esta base no me aporte algún tipo de masa al sistema y mucho menos peso, porque por el momento no estamos asignando un módulo de balasto aquí en la base para que me contrarreste el peso propio. Entonces, para esto vamos por aquí, nos dirigimos a la base, en Z igual a 0, y selecciono toda la base, me dirijo al menú Assign, área, y vamos a sobreescribir la rigidez del material, de esta manera. Aquí en masa y peso, vamos a configurar en 0. Con esto le damos a aplicar y cerramos. De esta manera lo que hemos hecho es anular la participación en masa y peso de la base para el sistema. Entonces de esta forma pues ya tenemos todo listo para empezar a ejecutar nuestro análisis. En cuanto al número de modos, pues lo vamos a dejar ahí nada más. Ejecutamos. Bien, el análisis ha culminado. Ahora vamos a pedir, bueno, lo vamos a ver mediante gráfica nada más, nuestro periodo fundamental. Vamos a chequear mediante tabla en qué dirección está el primer modo. Como se puede ver, el primer modo fundamental está sucediendo en la dirección Y. A ver, voy a cerrar y voy a chequear las asignaciones que tengo para los puntos en donde genere mis masas. A ver, masa asignada mediante peso. Está correcto, está en la dirección X, como se puede ver. Entonces, eso es un indicativo de que la asignación pues la hemos hecho de manera correcta. Estoy verificando esto porque mi análisis modal en cuanto a lo que es el periodo fundamental, como están viendo, pues me está dando el primer modo fundamental en la dirección Y. Y sucede pues que si yo quiero analizar en la dirección X, debo buscar un modo fundamental en donde eh, tenga un porcentaje de participación de masa modal bastante significativo. Entonces, si es que voy a analizar en la dirección X, debo buscar un porcentaje de participación de masa modal que se dé también en esa dirección, en mayor porcentaje. Entonces, esto lo hacemos mediante revisión de tablas. Y buscamos. A ver, el primer modo, el segundo, el tercero.
Bueno, en el quinto modo tengo, em, tengo que es traslacional en X, como se puede ver. Inclusive lo podríamos chequear aquí de manera gráfica. A ver qué pasó. A ver. Vamos a chequearlo de manera gráfica. Por ejemplo, yo estoy buscando en la dirección X. Entonces vamos a hacer eso. Vemos pues que en X casi no se genera porque el primer modo, como hemos visto, está en Y. Vamos a seguir buscando el segundo, el tercero, cuarto y el quinto. Entonces, como vemos, en el quinto modo se está dando el movimiento en X. Lo podemos ver mediante la escala de colores y también la representación gráfica que estamos viendo aquí. Podemos generar una animación para que veamos que precisamente tenemos movimiento en esa dirección. Entonces, si vamos a analizar en esta dirección, mediante el método estático debemos buscar un modo fundamental que esté orientado en esa dirección, porque no tendría sentido pues que trabaje con el primer modo fundamental si sabemos que está en la dirección Y. Entonces hay que ser coherentes en este aspecto. Control T. Y aquí tengo mi modo fundamental. Tengo un periodo para este modo fundamental de 0.015. Eso lo anotamos por acá. Periodo fundamental impulsivo 0.015. 653 segundos. El periodo fundamental convectivo lo calcularíamos con esto. Hay que tener en cuenta que todo esto, toda esta expresión, está en unidades de libra, pulgada y pies. Este G que tenemos acá me representa la aceleración de la gravedad, que debe estar en pies por segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad, que es 9.806652, bueno, tiene más decimales, bueno, 502 inclusive es, vamos a transformarlo a pies. Y ahí tendríamos nuestro valor. Ahora con esto calculamos el valor de lambda. Lo estoy haciendo directo porque esto ya en la versión del 2014 pues se hace un poco más detallado. Así que aquí estamos, como quien dice, pues avanzando un poco más. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscar el símbolo de lambda. Sería igual a la raíz cuadrada de 3.16 por este valor por la tangente hiperbólico de 3.16 por HL, que son 4 metros sobre la longitud 5.35. De esta manera.
Ahí está nuestro valor. Ahora con esto calculamos el periodo fundamental convectivo, bueno, que ya lo tenemos aquí arriba, igual a esto que tenemos aquí, 2pi sobre lambda, y todo esto por la raíz cuadrada de 535. Ahí está. Entonces ya tengo de esta forma el periodo fundamental impulsivo y el periodo fundamental convectivo. Con estos valores procedo a calcular mi coeficiente de amplificación sísmica convectivo e impulsivo. También vamos a colocar por aquí nuestros parámetros. El factor de reducción de fuerzas para la componente convectiva es igual a 1, pero para la componente impulsiva debemos irnos por aquí al capítulo 4. Aquí hay unas tablas. Aquí. De esto tendríamos que trabajar con esta opción. Para tanques directamente colocados sobre el terreno, tengo un valor de R impulsivo de 2, y para tanques totalmente enterrados, tengo un valor de 3. Para valores intermedios, o sea, a ver, para ilustrar esto, digamos pues que este es mi terreno. Si es que el tanque está solamente colocado encima del terreno, el R es igual a 2. Pero si el tanque tiene bueno, está enterrado, digamos está por acá, es una cisterna, el R es de 3. Pero si el tanque está una parte nada más enterrado o anclado, le podríamos decir así, pues para esta profundidad de embebimiento o de anclaje del tanque, aquí el ACI me indica que puedo hacer una interpolación lineal entre esos dos valores para esta profundidad. Entonces, empezamos con eso. A ver, yo conozco que la altura total del tanque es de 490. Entonces indicamos lo siguiente. A ver, vamos pasándonos más o menos por aquí. Aquí sería el valor de R. Y por aquí tendría la altura. El R es igual a 2. Es igual a 2 cuando la altura es 0. O sea, está sobre el terreno nada más. Y es 3 cuando el tanque está totalmente enterrado. O sea, la altura de embebimiento pues alcanza toda la altura del tanque. Que para este caso pues sería la altura del tanque mismo, de 490. Entonces, voy a suponer que mi tanque tiene una profundidad de embebimiento de 1 metro. Entonces aquí, para 1 metro, ¿cuál sería
perdón, aquí estoy al revés. Para 1 metro de profundidad, ¿cuánto sería mi valor de R? Entonces, esto, como pueden ver, pues lo podemos determinar mediante una interpolación lineal. Siguiendo, por ejemplo, esta línea. Esto, la diferencia de estos dos es a esto, como la diferencia de 4.9 menos 1 es a 4.9 menos 0. De aquí podríamos escribir 3 menos x es a 3 menos 2, como 4.9 menos 1 es a 4.9 menos 0. Yo nada más escribo 4.9. Un poco que se distorsiona el lápiz. Bien, entonces aplicamos eso. Esto sería 3.9. Bueno, creo que mejor, porque está un poco, parece que se carga mucho el gráfico. Vamos a operarlo de manera directa aquí. A ver, 4.9 menos 1 sobre 4.9. Menos 1. Ahí tenemos nuestro resultado. Ahora esto lo multiplicamos por 3 menos 2, que sería 1. Y restamos de 3. Entonces sería 3 menos este valor. Entonces este resultado correspondería al valor de x aquí, que es de 220. Entonces SR vamos a colocarlo aquí. En cuanto al resto de parámetros, voy a trabajar eh, indicando que me encuentro en una zona 3, 0.35. Entonces 0.35, el U para una categoría de uso del tipo A es de 1.5, y el S voy a trabajar con un suelo intermedio. Entonces, yendo aquí a esta tabla, intersectamos estos valores. Y el S que me tocaría trabajar sería de 1.15. 1.15. Estos parámetros son repetidos para ambos. Los que sí cambian son el valor de R y los coeficientes de amplificación sísmica, que dependen de los periodos fundamentales. Volvemos acá. Bueno, también me falta extraer datos de los periodos del suelo. A ver, vamos a buscarlo por acá. Si no lo tenemos.
Mm, bueno, no los tengo aquí, tengo que abrir la norma. A ver, aquí lo tengo. Vamos a buscar. Está nada más al inicio. Aquí está. Bien, para un suelo intermedio tengo periodos de suelo de 0.6 de aceleraciones máximas y en donde inician los desplazamientos constantes a partir de los 2 segundos. Entonces esos valores también vamos adjuntándolos aquí, TP y TL, 0.6 y 2 segundos. Para la componente impulsiva, a ver, esto sería CI y CC. Entonces evaluamos. Mi periodo fundamental impulsivo es menor a 0.6, entonces me encuentro en esta primera condición. Esto sí lo podríamos revisar aquí en este documento, que sí lo tenemos un poquito más ordenado, acorde también con lo que estamos haciendo. Entonces me tocaría trabajar indicando que para la componente impulsiva el valor del coeficiente de amplificación sísmica es de 2.5 y para la componente convectiva tengo un periodo fundamental de 1.45, está entre 0.6 y 2, que es el máximo que tenemos acá. Entonces me tocaría trabajar con esta expresión. Entonces para la componente convectiva, eh, mi coeficiente de amplificación sísmica sería igual a 2.5 por TS, que me representa T sub P, que sería este valor, sobre el periodo fundamental convectivo. Y el periodo fundamental convectivo está aquí. Entonces con esto calculo mi valor. Ahora entonces ya tengo todos mis parámetros, como ustedes pueden notar. Estos son comunes para ambos. Entonces con esto puedo calcular mi coeficiente de respuesta sísmica para la componente impulsiva y el coeficiente de respuesta sísmica para la componente convectiva, de acuerdo con lo que tenemos también aquí. Para el método estático, como se puede ver, vamos a tener que multiplicar el peso sísmico efectivo por este coeficiente de respuesta sísmica. Y ese coeficiente de respuesta sísmica está representado por eh, todos los parámetros, la combinación de todos los parámetros que acabamos de calcular. El factor de zona, el factor de uso e importancia, o que nuestra norma está con categoría de uso, el factor de sitio o factor de suelo y este cociente, C sobre R. Aquí tenemos toda una referencia de acuerdo con la norma. Entonces nada más nos tocaría operar esto, que multiplicado por el peso sísmico total, me estaría dando pues eh, el valor de la fuerza cortante sísmica total en la base del tanque en este caso. Entonces procedemos a operar. Producto de todo esto sobre, bueno, así, sobre este valor. Eso constituiría para la componente impulsiva. Para la componente convectiva, el procedimiento es parecido. De esta manera. Inclusive esto lo cambiamos y ahí lo tendríamos.
Ahora, el peso impulsivo total y el peso convectivo. El peso convectivo, si lo tenemos aquí, sería este valor. Y con esto obtendría mi cortante convectivo, que sería igual al producto de estos dos valores. Aquí me estaría faltando calcular el peso total. Hay un detalle que no he mencionado aquí en cuanto a lo que es el cálculo del peso fundamental, o perdón, del peso sísmico, y es que tiene que ver con esta masa efectiva. Valor del cual vamos a hablar cuando estemos haciendo la parte dinámica. Por el momento todavía eh, lo vamos a dejar ahí. Entonces, eh, nada más aquí me estaría faltando eh, para mi cálculo, para terminar ya mi cálculo, obtener el peso impulsivo total, ya que este valor solamente corresponde al agua. Entonces, eh, estando aquí en SAP 2000, voy a pedir que se me muestre las reacciones en la base para lo que sería el peso propio. Y aquí tendríamos nuestro valor. Entonces, eso también vamos a adjuntarlo aquí. Peso propio, 142.352.4 kilogramos fuerza. También en nuestro cálculo hemos considerado la participación de la carga viva. Entonces también vamos a pedir que se nos muestre las reacciones en la base para esa carga viva. Y aquí lo tenemos. 3.584.5 kilogramos fuerza. En cuanto a la carga viva, hay que tener en cuenta que hemos considerado el cálculo del peso sísmico de acuerdo con esto. Entonces debemos reducir al 25% esa carga viva para sumarla al final en nuestro peso sísmico efectivo total. Entonces esto sería igual a este valor más el peso propio y más el 25% de la carga viva. Y ese sería el valor total de mi peso sísmico efectivo. Luego con esto procedo nada más a multiplicar estos dos valores. Y el resultado me estaría dando eh, la fuerza sísmica total en la base para la componente impulsiva. Entonces tengo los valores para ambos componentes que debo combinar para obtener una sola fuerza. Y esa combinación la podemos hacer si es que estamos trabajando con el ASC, SEI 7 del 2016. Me da dos opciones. La primera es que el cortante total en la base sería igual a la sumatoria simple del cortante total impulsivo más el cortante total convectivo. Y también me indica que el cortante total lo puedo trabajar igual a como me indique el ACI 350, como igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambas componentes. Ya se distorsiona, pero ya también terminamos. De esta manera. Entonces podemos optar por cualquiera de los dos.
Vamos a calcular aquí. Y ACI 350. Bueno, nada más así porque en ambos tenemos lo mismo básicamente. Bueno, el cortante total va a ser igual a la sumatoria, me dice, de estos dos. O también el cortante total, a ver, igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. De esta manera. Entonces ahí tenemos dos valores. Inclusive, eh, para considerar uno de estos como el definitivo, digamos, me da una indicación. Eso ya lo dejo para que lo busquen en el mismo documento de la ASC y me lo comenten ahí en la página o ya sea por los distintos medios de comunicación que tenemos. Entonces hay una pequeña condición para considerar este método o este otro método. Eso lo dejo para que ya lo chequeen ustedes. Bien, entonces hasta aquí sería esta clase en la cual pues hemos hecho el cálculo de la fuerza sísmica total en la base del tanque. De acuerdo con la E030 del 2018. Antes de terminar también les debo indicar que todos estos datos son solamente para una de las células. Debo duplicar ese valor para el otro y ahí obtener recién el valor total. Entonces, esa observación les menciono para que eh, lo tengan en cuenta y no se olviden. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta la próxima.